El libro de Números, el cuarto del Pentateuco, toma su nombre del censo, o numeración, de los israelitas. Este censo no es solo una lista de nombres. Es un reflejo de la organización y la preparación del pueblo de Dios para la travesía que les espera. Cada nombre representa una historia, una familia y una parte integral del plan divino. También se le conoce como Bemidbar en hebreo, que significa en el desierto. Este título hebreo captura la esencia del libro, ya que la mayor parte de su narrativa se desarrolla en el árido y desafiante desierto. Números relata el viaje de los israelitas desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab, en la frontera de la tierra prometida. Este viaje no es solo geográfico, sino también espiritual, marcando un periodo de transformación y crecimiento para el pueblo de Israel. Este libro es más que un relato histórico. Es un testimonio de la fidelidad, la provisión y la guía de Dios, incluso en medio de la duda, la rebelión y las dificultades humanas. A través de sus páginas, vemos cómo Dios se mantiene fiel a sus promesas, a pesar de las constantes fallas y quejas de su pueblo. El propósito de Números es doble. Primero, destaca la presencia constante de Dios y su provisión para su pueblo. Desde el maná que cae del cielo hasta el agua que brota de la roca, cada milagro es un recordatorio de que Dios nunca abandona a los suyos. Segundo, revela las consecuencias de la desobediencia y la importancia de confiar en el plan de Dios. Las historias de rebelión y castigo sirven como advertencias, pero también como lecciones de la necesidad de fe y obediencia. El libro de Números comienza donde termina Éxodo, con los israelitas listos para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, antes de que puedan reclamar su herencia, deben aprender a confiar plenamente en Dios y a seguir sus mandamientos. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, habían recibido la ley en el monte Sinaí y habían experimentado la provisión milagrosa de Dios. Pero la libertad trae consigo nuevos desafíos y responsabilidades. Sin embargo, el viaje que tenían por delante estaría lleno de desafíos diseñados para probar su fe y convertirlos en un pueblo digno de la herencia prometida a sus antepasados. Cada obstáculo en el camino es una oportunidad para demostrar su confianza en Dios. Sus experiencias en el desierto sirven como una poderosa metáfora de nuestros propios viajes espirituales, recordándonos que las pruebas y las tentaciones son oportunidades para el crecimiento y el refinamiento. En cada dificultad, hay una lección que aprender y una fe que fortalecer. A través de una mezcla de narrativa, ley y poesía, Números pinta una imagen vívida de las luchas y los triunfos de los israelitas. Las historias de valentía y fe se entrelazan con relatos de duda y desobediencia, creando un tapiz rico y complejo de la experiencia humana. Somos testigos de sus quejas, sus momentos de infidelidad y su rebelión abierta contra Dios. Pero también vemos su capacidad de arrepentimiento y su deseo de volver al camino correcto. Sin embargo, también vemos la fidelidad inquebrantable de Dios, su paciencia ante sus quejas y su disposición a perdonar y redimir. A pesar de sus fallas, Dios nunca abandona a su pueblo, siempre dispuesto a guiarlos de vuelta a su propósito. Al estudiar las lecciones de Números, obtenemos una comprensión del carácter de Dios y aprendemos cómo navegar los desafíos de nuestros propios viajes de fe. Cada historia, cada ley y cada poema nos ofrece una visión más profunda de quién es Dios y cómo podemos vivir de acuerdo a su voluntad. En última instancia, Números nos invita a abrazar el poder transformador del desierto, a confiar en la guía de Dios y a perseverar en la obediencia, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. El desierto, con todas sus pruebas, se convierte en un lugar de encuentro divino y de crecimiento espiritual. Así, mientras recorremos las páginas de Números, somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a reconocer nuestras propias pruebas y a encontrar en ellas la oportunidad de acercarnos más a Dios, confiando en su fidelidad y en su amor inquebrantable. El libro de Números comienza con un censo detallado de los hombres israelitas en edad de pelear, una práctica que tenía propósitos tanto prácticos como simbólicos. Este censo no solo era una manera de contar a los hombres disponibles para la guerra, sino también una forma de organizar a la comunidad en su totalidad. Cada hombre contaba, cada familia tenía su lugar, y cada tribu su rol específico dentro de la nación. Esta numeración, ordenada por Dios, sirvió para organizar a la nación para el viaje y la guerra, demostrando su fuerza y preparación para conquistar la tierra.
Los israelitas no eran simplemente un grupo de nómadas errantes. Eran un ejército organizado y preparado, listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La preparación militar era crucial, pero también lo era la preparación espiritual y comunitaria. El censo también sirvió como un recordatorio del pacto de Dios con Abraham, de hacer de sus descendientes una gran nación. Cada nombre registrado era una promesa cumplida, una señal de la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Las estrellas en el cielo, innumerables y brillantes, eran un reflejo de la promesa de Dios de multiplicar a los descendientes de Abraham. Cada tribu fue cuidadosamente contada y posicionada alrededor del tabernáculo, el símbolo visible de la presencia de Dios entre ellos. El tabernáculo no era solo un lugar de adoración, sino el centro de la vida comunitaria, un recordatorio constante de que Dios estaba en medio de ellos, guiándolos y protegiéndolos. Los levitas, descendientes de Leví, tenían un papel especial en el campamento israelita. No solo eran responsables de las tareas religiosas, sino que también actuaban como guardianes del tabernáculo, asegurando que todo se hiciera de acuerdo con las instrucciones divinas. En lugar de ser contados para la guerra, fueron apartados para el servicio sagrado, responsables del cuidado y transporte del tabernáculo y sus muebles. Su dedicación y servicio eran esenciales para mantener la santidad y el orden en el campamento. Su posición, rodeando el tabernáculo, subrayaba la importancia de la adoración y la santidad en la vida de la nación. La presencia de los levitas alrededor del tabernáculo era un recordatorio constante de que la adoración a Dios debía ser el centro de sus vidas. Esta organización meticulosa, ordenada por Dios, enfatizaba el orden, la responsabilidad y lo sagrado de su misión. Cada detalle, desde la disposición de las tiendas hasta las tareas asignadas a cada tribu, reflejaba un propósito divino y un plan mayor. El censo y la disposición estructurada del campamento revelan el cuidado meticuloso de Dios por su pueblo. No era solo una cuestión de números y logística. Era una expresión del amor y la provisión de Dios, asegurando que cada persona tuviera su lugar y su propósito. No los estaba guiando al desierto al azar. Era un Dios de orden, proporcionando estructura y liderazgo. Cada paso del camino estaba guiado por la mano divina, asegurando que el pueblo de Israel avanzara con propósito y dirección. Esta estructura, sin embargo, no estaba destinada a reprimir, sino a apoyar su crecimiento y desarrollo como nación. La organización y el orden eran herramientas para el florecimiento, permitiendo que cada individuo y cada tribu contribuyera al bienestar común. Así como Dios numeró y organizó a los israelitas, también cuenta los cabellos de nuestra cabeza, recordándonos que somos conocidos y cuidados por Él. Este nivel de detalle y cuidado divino nos asegura que, al igual que los israelitas, estamos bajo la protección y guía de un Dios que nos ama profundamente. A pesar de la provisión milagrosa de Dios en su éxodo de Egipto, los israelitas rápidamente cayeron en un patrón de quejarse y dudar de la fidelidad de Dios. A lo largo de su arduo viaje, se enfrentaron a innumerables desafíos que pusieron a prueba su fe y su capacidad para confiar en el liderazgo divino. Cada obstáculo en el camino parecía ser una oportunidad para que los israelitas demostraran su confianza en Dios, pero en lugar de eso, a menudo sucumbían a la desesperación y la duda. El vasto e implacable desierto se convirtió en un crisol en el que se probó su fe. Este entorno hostil, con su calor abrasador y su falta de recursos, no solo desafió su resistencia física, sino también su fortaleza espiritual. En medio de este paisaje desolado, los israelitas se vieron obligados a confrontar sus miedos más profundos y sus inseguridades. Se quejaron de la falta de comida y agua, añorando las comodidades de Egipto y cuestionando el liderazgo de Moisés. La nostalgia por el pasado, aunque lleno de esclavitud, parecía más atractiva que la incertidumbre del futuro. Moisés, como líder, se enfrentó a la difícil tarea de mantener la moral alta y recordarles las promesas de Dios. Estas quejas, registradas a lo largo del libro, revelan la lucha de los israelitas para confiar completamente en Dios, especialmente cuando se enfrentan a desafíos e incertidumbres. Cada momento de duda era una oportunidad perdida para fortalecer su fe y su relación con Dios. Sin embargo, estas pruebas también sirvieron para revelar las áreas en las que necesitaban crecer y madurar espiritualmente. Una de las pruebas de fe más significativas implicó enviar a 12 espías, uno de cada tribu, a la tierra prometida para evaluar sus fortalezas y debilidades.
Este acto no solo era una misión de reconocimiento, sino también una prueba de la confianza del pueblo en las promesas de Dios. Los espías tenían la tarea de observar y reportar, pero también de mantener la fe en que Dios cumpliría su palabra. Los espías regresaron con un informe mixto. Mientras algunos trajeron noticias de la abundancia y la fertilidad de la tierra, otros se enfocaron en los desafíos y peligros que percibieron. Esta mezcla de informes reflejaba la división en sus corazones, la lucha entre la fe y el miedo. Si bien reconocieron la abundancia de la tierra, 10 de los espías se enfocaron en las ciudades fortificadas y el tamaño de los habitantes, infundiendo miedo y duda en los corazones del pueblo. Este enfoque en los obstáculos, en lugar de en las promesas de Dios, llevó a una crisis de fe entre los israelitas. Solo Josué y Caleb, llenos de fe en las promesas de Dios, instaron al pueblo a confiar en Dios y tomar posesión de la tierra. Su valentía y confianza en Dios se destacaron en contraste con la duda y el miedo de los otros espías. Josué y Caleb vieron más allá de los obstáculos y se enfocaron en la fidelidad de Dios. La respuesta de los israelitas al informe de los espías reveló la profundidad de su incredulidad. En lugar de confiar en las promesas de Dios, permitieron que el miedo y la duda dominaran sus corazones. Esta reacción no solo mostró su falta de fe, sino también su resistencia a aceptar el liderazgo de Dios. Permitieron que el miedo eclipsara las promesas de Dios, eligiendo creer el informe negativo en lugar de confiar en el poder de Dios para liberarlos. Esta elección tuvo consecuencias significativas, ya que su falta de fe los llevó a vagar por el desierto durante 40 años, una generación perdida que nunca vería la tierra prometida. El viaje por el desierto, por lo tanto, sirvió como un campo de pruebas para su fe, exponiendo sus corazones y revelando las áreas donde necesitaban crecer en confianza y obediencia. Cada desafío en el desierto era una oportunidad para aprender y depender más profundamente de Dios. La lucha de los israelitas nos recuerda que nuestro viaje de fe también estará marcado por pruebas y dificultades, oportunidades para que elijamos la fe sobre el miedo y confiemos en las promesas de Dios incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. Al igual que los israelitas, enfrentaremos momentos de duda y desafío, pero es en esos momentos cuando nuestra fe puede crecer y fortalecerse si elegimos confiar en Dios.